Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Mayordomos infieles. Vamos a nuestra reflexión para hoy al libro de Lucas, capítulo 16, versículos 1 y 2. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mi mayordomo. Hay un encuentro aquí no muy agradable entre un rico que dio unos bienes a un hombre, y este hombre ha disipado todos sus bienes. Esta es una parábola en la cual el Señor va a hacer énfasis al mostrar el uso de las oportunidades presentes y que están vinculadas con el futuro. Tiene que ver con todo lo que Dios también le da al hombre. Es una comparación esta parábola. No en todos los aspectos, pero sí es una comparación al mencionar en esta parábola que todo lo que el hombre tiene en esta tierra le pertenece al dueño, que es Dios, y que todos necesitamos administrar las cosas entendiendo que no son nuestras, pero que todo depende cómo le pongamos el ánimo y el compromiso a lo que Dios nos ha dado para administrarlo bien. La Escritura dice en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 10, porque es necesario que nosotros todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En otras palabras, aquí estamos en esta tierra, pero esto no es eterno. Un día va a haber un juicio, que en la parábola es el ajuste de cuentas. Y este mayordomo no hizo bien las cuentas, no administró muy bien. Y esto es un resultado natural. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 9 y el versículo 6 nos dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La ley de la siembra y la cosecha. ¿Qué estamos haciendo hoy con todo lo que Dios nos da? ¿Estamos administrando bien? ¿Estamos pidiendo sabiduría a Dios para administrar bien nuestra salud, nuestra vida, nuestros recursos, nuestro tiempo, los dones y talentos, las bendiciones espirituales? Que hoy el cielo nos ayude para ser fieles mayordomos. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.